buenos días y bienvenido a la mesa técnica. Esto es un acto dentro de que empieza hoy la Semana Europea de la Movilidad, hasta el día 22, que viene con el logo que viene desde Europa, que es Por tu salud, muévete de forma sostenible. Y bueno, aquí lo que se trata es de cada uno que demos nuestra opinión en general sobre un debate abierto sobre la movilidad y los problemas y las soluciones que se pueden ir adoptando. A mí sí me gustaría decir, estamos en el proceso de redacción de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y bueno, el que tenemos vigente es de 2014, digamos es una actualización que por una parte es necesario y por otra parte es obligatorio, porque si no tiene los planes de movilidad actualizados, que en este es obligatorio incluir la zona de baja emisión, por ejemplo, te queda fuera de ayuda, de subvenciones, de todo. De hecho, hay un municipio cercano que por no tener plan de movilidad se está quedando fuera de todas las subvenciones de transporte público y de todo. Nosotros, el de 2014, aunque no se ha ejecutado casi nada, sí ha servido por lo menos para que cumplamos los requisitos para, por ejemplo, la subvención al transporte público. Ahora hay una que termina el plazo final de este mes, también para zonas de baja emisión y transporte público sostenible, que está dotado del Ministerio de 1.000 millones de euros. A Jerez le podría corresponder casi 10 millones. Y también un nuevo requisito del plan de movilidad. Si no lo tuviéramos, no podríamos acceder. Y bueno, en general, en Jerez sí tenemos, lógicamente, un problema de movilidad importante. Como datos así generales, de los 670.000 viajes al día que hay en Jerez, un día laboral medio, el 62% es motorizado, lo cual es una barbaridad. Debería no superar el 50%. Y de este 62%, más del 90% son con vehículos privados, particulares. El transporte público no llega ni al 10%, cuando debería, y sobre los viajes totales un 5% aproximadamente, cuando deberíamos de tener mínimo un 20%. Bueno, eso hay muchísimos más datos que aquí en el plan de movilidad, no quiero aburrir, hay, en fin, 1000 datos, pero lógicamente estamos muy por debajo incluso de los municipios de alrededor y con otras ciudades similares a Jerez en tamaño, en extensión. Deberíamos de tener un transporte público mínimo de un 20%, y repito que estamos en un 5%, y en cuanto a movilidad peatonal, estamos en peatonal, no motorizada, estamos en un 38% y deberíamos tener mínimo un 50%. O sea que sumando esas dos cosas, la movilidad en Jerez cambiaría totalmente. Bueno, ya si queréis alguno ir aportando también. Y claro, dentro del plan de movilidad se establece, bueno, como todo plan, tiene un análisis previo, que son los datos, un diagnóstico, que normalmente el diagnóstico coincidimos todos, casi todos, y después unas soluciones, unas propuestas y unas soluciones, que ahí puede haber más disparidades de soluciones, pero bueno, la importante creo que estamos casi todos de acuerdo. Después a lo mejor son cosas concretas que uno puede interpretar de una manera o de otra. También, por supuesto, hay que decir que el ciudadano no es solo ciclista o es solo lleva movilidad personal, al final somos todos. Un día vas andando, por la mañana vas andando, por la tarde coges la bici y al día siguiente coges el patinete y coges el coche. O sea que al final esto no es una lucha entre el ciclista y el conductor de vehículos. Al final todos, uno en mayor parte o menor parte, pero todos utilizamos prácticamente todos los medios, casi todos, de transporte. Entonces compagina la sostenibilidad, que de eso es esa palabra tan famosa, y de manera eficiente. Jerez es una ciudad, por una parte estamos muy mal en tema de movilidad, pero tiene una parte positiva, que estando tan mal, con pocas medidas que se vayan tomando, el cambio puede ser drástico, a mejor, o sea, es la parte positiva.
y después que es una ciudad que aspira a tener prácticamente muchas subvenciones, porque por tamaño, esta por ejemplo que contaba el Ministerio para ciudades de mayores de 50.000 habitantes. Jerez cumple prácticamente todos los requisitos siempre en cuanto a tamaño, en cuanto a población, para acceder a la mayoría de las subvenciones que hay en tema de movilidad, ya sean europeas, de ministerio. Entonces, si se trabaja bien, que bueno, pues es lo que se está intentando, podremos tener muchísimas subvenciones en los próximos años. Y esto además, o sea, te tienes que subir al carro sí o sí, porque si no, si te quedas fuera de todas las subvenciones. Por eso hay que aprobar el plan de movilidad, aunque diga mucha gente dice, bueno, eso al final es un documento que se guarda en el cajón. Bueno, pero te sirve, esperemos que no se guarde en el cajón, pero te sirve para ir progresando. Y por otra parte, si ya quería decir, ya os dejo un poco participar a los demás, que en ese sentido se ha creado en el Ayuntamiento una mesa técnica, estaba comentando antes, para que vayamos todos de la mano dentro del Ayuntamiento, que no vaya urbanismo por un lado, medio ambiente por otro, policía por otro y movilidad por otro, que al final tiene que ser, que ocurre muchas veces, el urbanismo tiene su plan urbanístico, nosotros movilidad, nuestro plan de movilidad, medio ambiente tiene su plan medioambiental y después las cosas no casan unas con otras y pueden ser incluso incongruentes. Entonces tenemos que ir de la mano y si infraestructura va a hacer una actuación, pues tiene que tener en mente el plan de movilidad. Bueno, si queréis... Sí, o sea, si me lo permitís voy a responderte porque es verdad que has dicho unas cosas muy importantes. Bueno, antes de nada, dar las gracias por la invitación a esta mesa. Creo que aquí, por supuesto, podría haber una veintena de colectivos más que, por supuesto, darían su opinión y serían importantes y relevantes de cara al tema que estamos tratando. La Semana Europea de la Movilidad, todos los años lo digo, pero es real. O sea, dura una semana en cuanto a actividades, pero luego tiene que estar presente en la cabeza de los ciudadanos y las ciudadanas y los políticos y la policía local y las asociaciones durante los 365 días del año. Decías algo muy importante, que el plan de movilidad urbana sostenible, la actualización del mismo dentro de la ciudad de Jerez, debería marcar las bases o los pilares, mejor dicho, de sobre qué se quiere construir. O sea, decías algo también muy interesante en cuanto a cómo está estructurada la movilidad dentro de Jerez. Creo que se ha errado en todos estos años construyendo sobre el coche, construyendo sobre el transporte privado motorizado y fomentar, que además lo hablamos y lo hemos hablado en millones de ocasiones, fomentar el uso de la bicicleta, el uso del vehículo de movilidad personal, sobre todo también el uso de las patas, vamos a decirlo claramente, hay que ser más peatones en la vida. Es un acierto rotundo, o sea, es el éxito como ciudadanía, es el éxito para que esa mesa técnica de la que hablabas funcione, para que todas las patas técnicas dentro de un ayuntamiento, de un concejo municipal, funcionen y de que la ciudad avance y evolucione. El plan de movilidad urbana sostenible no se entiende si no es multimodal, o sea, en esto no es la obligatoriedad de ir andando, ir en bicicleta, ir en vehículo de movilidad personal, ir en transporte público, ir en coche privado. Esto va de utilizar todos los medios, jerarquizando por supuesto según el caso y según el trayecto diario o las obligaciones diarias del ciudadano o la ciudadana, y a ir decidiendo qué es lo mejor para cada momento, siendo responsable y siendo cívico y sobre todo siendo también un ciudadano que comparte espacio junto con otros muchos ciudadanos. La bicicleta es perfectamente compatible con el uso del transporte público, ya sea en tren, ya sea en autobús, ya sea incluso también en transporte privado, aparcando en extrarradios, no colmatando los centros de la ciudad, que es un gran problema que estamos viendo. De hecho, en Cádiz ya lo hemos visto durante este verano, que ha habido innumerables noticias alegando que hay una falta de aparcamiento, hay una falta también de movimiento, hay una falta también de ese derecho del turista, ese derecho del visitante ocasional de las ciudades, que hace también que colisione con el derecho del ciudadano que es residente. Porque si se colmatan esos servicios de transporte, esos servicios de aparcamiento dentro del centro de las ciudades, vamos a ser claros, el ciudadano no vive bien. Las calles están abarrotadas, los aparcamientos están abarrotados,
los comercios están abarrotados y verdaderamente lo que hay que hacer es intentar sostener esa movilidad promoviendo una movilidad alternativa, volvemos a decir, sea primero de uso primordial la parte del peatón, la bicicleta también porque física y saludablemente tiene que estar por encima, el vehículo de movilidad personal por facilidad también y porque no recoge o no colmata, vuelve a utilizar las vías y luego intentar utilizar transporte privado en última decisión o en última medida. Y por supuesto también teniendo siempre en mente que la inversión en el transporte público, pero un transporte público de calidad, económico y que llegue a todos los sitios posibles, haría que se multiplicase el uso. O sea, esos porcentajes son bajísimos porque lo que hay que intentar es promover. Jerez es un diamante en bruto. Uno, por extensión, se puede hacer lo que le dé la gana, no hay una dificultad orográfica como puede haber en muchísimos pueblos o muchísimas ciudades dentro de la provincia. Dos, por población. Y tres, porque es que directamente todo puede ir a mejor. O sea, a poco que se haga unas mejores conexiones de los kilómetros que hay de carriles bici, se mejorará en conexión intermodal con la vía de las bicicletas o de los patinetes o de cualquier otro vehículo que quepa, también de las personas con movilidad de velocidad, que son usuarios de ese tipo de conexiones. Y es así, o sea, al final es eso, es inversión, voluntad política, y yo creo que el plan de movilidad urbana sostenible, que es muy extenso, que he podido bicharlo, va en la dirección adecuada. Esperemos que se pueda cumplir. Eso es. Esperemos, ¿no? Bueno, yo sobre lo que decías de la convivencia, está claro, es decir, todos somos ciudadanos, cada vez usamos realmente los desplazamientos a pie y los desplazamientos no motorizados. Es decir, y eso lógicamente va a crear un conflicto. Eso va a crear un conflicto porque hay que quitar sitio a los automóviles y hay que dar más sitio a los peatones. Y hay que quitar sitio a los vehículos privados motorizados y hay que dar más espacios segregados y espacios también de doble uso seguros para los vehículos de movilidad personal y Mira, para en relación con eso, digo, porque en el plan de movilidad, que no es mío, Hangel, que es un arquitecto y urbanista, viene esta frase, danés de renombre, dice una frase muy sencilla, dice: si haces más calles tendrás más autos, si haces más espacio para las personas tendrás más vida pública. Efectivamente. Y eso se ha demostrado, por ejemplo, aquí en la Plaza de la Angustia. Pues, simplemente por peatonalizar esa una magnífica iniciativa. ha cambiado la plaza totalmente. Antes era ahí autobuses, tal. Bueno, pasó en su día en la Plaza del Progreso. En fin, en el momento que le quitas espacio, bueno, no siempre se le puede quitar espacio al vehículo, pero en el momento que le quitas algo, hay pequeñas medidas, ¿no? Pequeñas medidas, por ejemplo, una cosa sencilla, una buena parte de los alcorques están sin ningún tipo de árbol. Y cuando llega el verano aquí en la ciudad, que es un verano bastante duro, pasear, andar, desplazarte andando es dificultoso, porque se pasa mucho calor. Bueno, pues hay que plantar más árboles, por ejemplo. Los cruces de peatones, la proliferación de rotondas ha sido algo que se ha construido en contra, fundamentalmente, de los peatones y en contra de las bicicletas. No hay nada más peligroso para una bicicleta que una rotonda. Y a los peatones, para cruzar una calle, les obliga a hacer un desplazamiento en zigzag y a esperar muchísimo tiempo y alargar muchísimo el desplazamiento. Hay que acabar con las rotondas, hay que volver atrás en las que se pueda y hay que dejar de construir rotondas, exceptuando en lugares ya exteriores de la ciudad, donde precisamente pueden hacer lo contrario, hacer que el tráfico se ralentice o dar más seguridad, pero no en la ciudad, por ejemplo. Hay que construir más pasos de peatones, hay que construir más intersecciones, hay que construir pasos de peatones más seguros, más amplios. Hay que quitar el coche de muchos espacios. Una buena parte de los desplazamientos diarios que no tiene sentido, que son irracionales, se recogen también nosotros hemos estudiado a fondo las 60 y tantas páginas del plan y hemos presentado alegaciones desde Jerez en Bici, unas cuantas propuestas. Una de las cosas que se recogen en todos los planes de movilidad es que en torno, por ejemplo, al 20%, esa es la media que tiene estudiado más o menos la Dirección General de Tráfico en las ciudades, el 20% del tráfico son niños, escolares, que son llevados al colegio o al instituto por sus familiares. No tiene sentido cuando los colegios normalmente tienen que estar cerca de casa, están cerca relativamente de casa, que los desplazamientos escolares se hagan con vehículos motorizados.
¿Y por qué se hace muchas veces con vehículos motorizados? Porque la calle es insegura, Hay que crear caminos escolares seguros que permitan a los niños una mayor autonomía, poder desplazarse solos al colegio. Una autonomía que también puede permitirles desplazarse en vehículos no motorizados, bicicletas, BMP, etcétera. Y eso es una medida que hay que tomar en Jerez y que se puede hacer ya. Se han hecho cosas, se ha cortado el tráfico, por ejemplo, en algunas calles de algunos colegios, pero hay incluso que hacerlo de manera estructural, retirar directamente, porque además está demostrado científicamente, esto lo hemos hablado más de una vez con vosotros, está demostrado, los médicos, los estudios científicos, que la contaminación incide negativamente en el rendimiento escolar, por ejemplo, del alumnado. Bueno, pues vamos a retirar la contaminación, vamos a retirar el tráfico motorizado de los entornos escolares. Hay otra cosa que hacemos mal, y es que nos desplazamos al trabajo en vehículo motorizado. Eso es más complicado. Porque, claro, ahí hay que tener no solamente en cuenta la cuestión medioambiental y la cuestión, de convivencia urbana y de movilidad, sino que hay que también tener en cuenta, pues, digamos, una situación, socioeconómica. Muchas de las familias se alejan a la periferia por el precio de la vivienda, el precio de los alquileres, por un montón de cuestiones. Entonces, claro, determinadas medidas que van a favorecer, sí, la no emisión de gases y demás, pues pueden crear verdaderos problemas a algunas personas. Pero tenemos que avanzar también en esa línea, sobre todo con el desarrollo del transporte público. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos alegado al plan de movilidad es la conexión ferroviaria. No puede haber una sola estación en una ciudad como Jerez, tiene que haber más apeaderos, y apeaderos además que hagan posible la intermodalidad del que hablaba el compañero, que en los trenes podamos meter un BMP, un VMP o una bicicleta. Eso es algo que tiene que recogerse, porque hay que electrificar el transporte y se van a comprar, por lo visto, ya autobuses eléctricos. El tren es un sistema sostenible y social, pues bueno, habrá que apostar por ese tipo de cosas. Y hay que hacerlo con valentía, porque realmente... Un apéndice, el tren no es competencia del municipio, se puede plasmar en el plan, claro. Pero bueno... Sí, pero el municipio forma parte del consorcio de transporte, eso sí. Y hay muchos colectivos que estamos trabajando para que Renfe entre dentro del consorcio de transporte. Sí. Eso es inaplazable también. Entonces, la colaboración, es decir, aquí la cooperación y la cooperación, aparte del respeto, son cuestiones claves, ¿no? En una zona tan interconectada como es la Bahía de Cádiz y Jerez. Sí, yo creo que el señor de... Sí, no, sí. Bueno, no, adelante. No, yo he terminado. ¿Tú? Sí. Bueno, pues da igual. Bueno, no sé, son muchas cosas, ¿no? Yo creo que la parte política / legislativa de todo esto, independientemente del color del partido que gobierno que haya gobernado anteriormente, pues me da la impresión que llega muy tarde en muchas cosas, porque estamos hablando de 2014 y ha dicho muchas partes de ello sin ejecutar todavía, de ese plan anterior, y ya estamos en 7 años, han pasado muchísimas cosas al que el legislador y el político no llega, no se pone las pilas. Estamos hablando de retirarle, entre comillas, derechos al coche, al vehículo privado, y yo la impresión que tengo es toda la contraria. Pero hoy y hace 7 años, es decir, o hace 10, cuando yo llego a esta ciudad, yo lo que me encuentro es un carril bici montado encima de la acera. ¿A quién se le quitó terreno? ¿Al coche privado o al peatón? Se le quitó al peatón, ¿no? Yo lo que me encuentro en esta ciudad es proliferación de centros comerciales que, por ejemplo, que evidentemente no se montan si no es con una amplísima parking para coches privados, porque eso es lo que les interesa. La gente deja de venir, como decía el compañero, al centro, deja de subirse a los autobuses. Aquí hubo, evidentemente, yo he conocido después, claro, me han contado la historia que ha hecho que tengan esa ya malísima fama el transporte público en Jerez, ¿no? Porque aquí además sucedió algo concreto que no ha sucedido en otras ciudades y que arrastra todavía esa mala fama de falta, de impuntualidad, de vehículo viejo, de etcétera, que cuando lo usas, como en mi caso, no te das cuenta que no es tan verdad, pero sin embargo te lo siguen diciendo. No, el autobús en Jerez no funciona, y eso está escrito con letras doradas en los corazones de todo el mundo, o en los cerebros de todo el mundo, y es verdad que no es tan verdad, pero así es.
Yo cuando voy andando, porque le decía antes a los compañeros, antes de empezar esto, que yo en todas las semanas de movilidad he hecho, y en todos los lemas y en todos estos debates que tenemos eternos sobre lo mismo, siempre he hecho de menos el verbo andar. Y siempre he hecho de menos la palabra peatón. Y ahora proliferan maneras de ir más deprisa, más sostenible porque no consume energía, pero que siguen inundando esa parte que se supone que era del peatón. Nosotros, mi colectivo, y que evidentemente no conducimos, tenemos que utilizar la acera. A nosotros se nos enseña, nuestros técnicos y la gente cuando ya queda ciega total o casi total, te enseñan a moverte por la acera. Hay un estrés andando por las aceras que la gente que ve bien no imagina, y es que uno tiene que ir pensando dónde está la siguiente esquina en la que tengo que girar, dónde está el siguiente bordillo que tengo que bajar porque sé que no tiene un buen rebaje, dónde está, como decía el compañero, el siguiente alcorque que no tiene un árbol y que no me lo va a indicar el bastón, y que seguramente voy a meter el pie y puede que haya hasta agua dentro, ¿no? Bueno, además de todo eso, llega la ley, por esas circunstancias, la ley antitabaco, que está perfecto, que está fenomenal, yo me apunté el primero, pero que lo que hace es provocar esas especies de ya no son terracitas o veladores como antiguamente, no, ahora son prácticamente viviendas que se montan en las aceras y que llegan ¿hasta dónde? Hasta el límite del coche, porque yo no he visto que ninguna terraza o ningún velador se monte en la parte de calzada, ¿verdad? ¿Dónde se monta? En la parte del peatón. Tienes que aprender a manejarte, a andar entre mesas, camareros, carteles del menú, etcétera, etcétera. Todo lo que es indicativo en la ciudad se monta en la acera, toda la cartelería, todo el farola, todo. ¿Por qué? Porque si se montase en la calzada, evidentemente lo que habría es manifestaciones y revolución por parte de los conductores, ¿no? No se puede poner nada que interrumpa al coche. Y lo mismo pasa con el carril bici. Una vez montado encima de la acera, a nadie se le ocurre poner nada en medio del carril bici. Luego todo se lleva al peatón, a la manera más antigua, primitiva, de moverse que tiene el hombre, que es andar, y que por cierto es sanísimo. Los vehículos de movilidad personal y bicicletas entienden que también pueden invadir las calles que se llaman peatonales y que no se tienen que bajar, y que por tanto en los únicos sitios que podemos llevar cierta libertad y podemos ir o por el centro o a un lado o a otro, también tenemos que ir atentos de vehículos que, por cierto, y yo sé que eso es fantástico, pero quiero que la gente entienda lo que nos provoca a nosotros, son normalmente silenciosos. Con lo cual, a ese estrés que yo decía, se te provoca ahora lo que nunca pensamos que llegaría, que es que tú, yendo por la acera, tienes que ir pendiente de estos vehículos, que te rozan, que te dan en el codo, que han llegado a provocar. Yo podría hablar de aquí de compañeros a los que se les ha tirado al suelo, y que además una vez en el suelo se les ha insultado, o que directamente nos tocan el timbre, nos tocan la bocina en la acera. Eso está pasando en Jerez, y yo creo que eso hay que verlo ya, hay que empezar a hablar de ello muy seriamente, porque yo pronostico, y lo vengo diciendo, va a pasar algo serio. Y yo veo cómo van esos patines, a qué velocidad van. Bueno, los veo cuando me pasan al lado, a qué velocidad están pasando, y sin ningún tipo de protección. Chavales jovencísimos, ¿dónde han aprendido? ¿De qué manera y a qué velocidad toman esas curvas? El carril bici, termino, el carril bici para nosotros ha supuesto un esfuerzo, entre otras cosas, de aprendizaje. Cuando se habla alegremente de todos esos kilómetros de carril bici que tiene Jerez, vuelvo a repetir, montados en la acera, robados al peatón, tenemos que pensar en que nuestros usuarios de bastón o de perro guía tienen que aprender de memoria dónde está el carril bici, porque a pesar de todos los informes y todas las peticiones que la ONCE humildemente ha hecho, y otras asociaciones, nunca se ha marcado táctilmente, nunca se ha hecho marcas podotáctiles en el carril bici. Quiero que por favor la gente imagine lo que es andar con un bastón y tú no ser consciente si vas encima del carril bici o no.
Y evidentemente también tuvo un problema que tenemos que solventar, porque el perro guía entiende que ve el carril bici encima de la acera y esa es la manera más fácil que tiene de llevar a su usuario. Evidentemente, porque le parece que es llano, que no ve obstáculos, le parece la manera más fácil. Y tiene que ser la persona ciega la que en su mente, en su plano mental de la ciudad, sepa que está yendo por el carril bici. Ni una sola marca podotáctil. Y no es tanto ni tan caro, es voluntad. Ya digo, no se ponen obstáculos nada más que al peatón, no se ponen obstáculos nada más que en la acera, y solo se está dificultando la manera más primitiva que hay de moverse, que es andar. Yo también quiero reivindicar eso. Dicen las estadísticas que el 80% de los desplazamientos que hacemos los humanos a lo largo de nuestra vida los hacemos andando. Pero, Bueno, totalmente de acuerdo contigo en todo, pero sí te digo, en cuanto a los VMP, como tú sabes, sí, porque has colaborado activamente, se ha modificado la ordenanza de circulación, que está a punto, tiene aprobación inicial y está a punto, en cuanto se publique en el boletín, que no sé si será esta semana o la semana que viene, ya aprobación definitiva. Ahí se regula todo los VMP que tienen en Jerez, van a tener uso obligatorio de casco, por supuesto no pueden ir por calles peatonales, en fin, se regula. Otra cosa después, el cumplimiento, que aquí claro, ahora tú puedes intervenir en eso, que después está la policía también lo que tiene que hacer su labor, aparte de educar a las personas, informar y tal. Después lamentablemente tiene que actuar la policía sancionando, porque si no, yo creo que no hay que tenerle a la parte coercitiva, no hay que tenerle ningún miedo, porque en lo que hay que hacer es darle la vuelta. No están, no, a mí no me parece el objetivo primordial sancionar al que lo hace mal. Están protegiendo al que lo hace bien, y eso es muy importante. Es decir, la clave. proteger mi vida cuando voy por la acera, para que no me pase un patín a 30 o a 40 km por hora, porque es que corren a eso a veces, los premium corren a eso. Es que sancionar al que está haciendo eso, oiga, lo siento por él, es que me está protegiendo a mí. Al peatón que va normalmente por la acera. Sí. No nos planteemos más, por Dios, que claro, lo coercitivo es malo. No se puede. Yo creo que todos los que van en patín saben perfectamente, por la acera digo, saben perfectamente que no deben. O sea, ¿qué educación, qué más formación necesitan? Yo te matizaría eso, Yo estoy seguro que lo saben. te robe un momento. Nosotros hemos insistido siempre en las propuestas que hemos elevado, también en las alegaciones, el tema de la educación, es decir, la coacción y la sanción si es necesaria, pero primero la educación. Pero aunque, si te parezca mentira, no todo el mundo sabe correctamente cómo se usa un carril bici. Cuando se hizo el carril bici, nosotros participamos en aquella campaña que se hizo en Onda Jerez, que estuvo indicando cómo salíamos algunos de nosotros ahí, yo no salía, pero algunos compañeros en el anuncio y demás. Pero la educación no es algo que tenga un fin, es decir, tiene que ser continuada. Y la proliferación de VMP, y también, aunque no hayamos conseguido los objetivos propuestos de la bicicleta, aparte de ese mensaje, efectivamente, nosotros no queríamos que las bicis se construyeran encima de la acera, pero fueron las circunstancias políticas, en fin, las cosas que había en ese momento, ¿no? Y el mensaje educativo de poner el carril encima de la acera, el problema es que el mensaje que estás lanzando al ciclista es las bicis por la acera. Ese es el mensaje, no explícito, pero sí implícito. De hecho, a mí me han pitado muchas veces en la calzada, me han hecho de todo, me han agredido por detrás, me han agredido por el lado, agredido directamente. Y es difícil que cuando estás circulando por una calle de Jerez, alguien no saque la cabeza por la ventanilla, te pide y te diga, súbete a la acera. A mí me lo han hecho cientos de veces. Súbete a la acera, porque el mensaje que hemos lanzado a la ciudadanía es la bicicleta por la acera. Entonces, yo creo que la educación, es decir, tiene que haber antes de empezar a multar o a sancionar, quizá hay que no lo sé cómo. No sé cómo hay que implementar eso. Quizá hay que poner controles en los carriles y a la gente explicarle cómo hay que hacerlo, explicar que en el carril bici solamente se puede circular a 10 por hora, de manera extraordinaria en algunos sitios a 20 por hora. Es palmario lo que comentas de que la educación, la formación, la concienciación en un uso responsable de las vías urbanas
es necesario y es inexcusable. La policía local, en lo que le toca, participa de esa educación a través del Gabinete de Seguridad Vial, que visita todos los años a decenas de colegios impartiendo clases, consejos, directrices para que el comportamiento sea responsable desde la edad más temprana. Muy cierto. Pero eso debe de tener más consistencia en el programa educativo de los colegios que estamos creando, no solo trabajadores, buenos profesionales, personas con una cultura y demás y tal, sino que tenemos que crear ciudadanos responsables, ciudadanos que sean respetuosos con los demás, con el prójimo. Evidentemente, queda clarísimo que el compromiso que tenemos que tener todos los colectivos con las personas de movilidad reducida, las personas que la movilidad por la acera es imprescindible y que lo hacen en circunstancias más precarias por circunstancias físicas o de otra índole, tiene que ser total. Y la policía local, en este sentido, tiene que intentar conciliar los usos de todos los colectivos, de los vehículos de movilidad personal, de las bicicletas, del transporte motorizado y por supuesto no tener ningún reparo en realizar una medida coercitiva o de denuncia de los usos torcidos que se detecten. Realmente en el día a día se hace. Y si bien no se tiene que tener miedo a esta conducta represiva de lo que está mal hecho, hay que incidir en que lo que es crucial es la educación. La educación desde el estrato más bajo, desde la escuela, desde la más tierna infancia, en la que ya somos usuarios de la bicicleta, que es el regalo estrella cuando somos pequeños, se tiene que hacer un uso responsable, no un uso caótico. Yo me pongo en la piel de este señor por la zona de la calle Larga, con un vehículo que no suena, como un vehículo de movilidad personal o una bicicleta. Algunas personas que son verdaderamente temerarias, como cogen por allí, y que se denuncian. Ya, 30, 40, sí. Claro, evidentemente. Existen. Y eso no es un vehículo de movilidad Claro, personal, ya eso es entonces, evidentemente, eso no puede ocurrir. Para la movilidad que nos viene, que será muy diferente, creo que tenemos espejos en los que mirarnos. Hay ya muchas ciudades en el norte de Europa que llevan muchos años de una tradición de convivencia de los peatones, de las bicicletas, del vehículo motorizado, de la peatonalización de la calle y la creación de espacios de convivencia, y creo que hacia ahí es donde tenemos que mirar. Hay ya muchas personas que pensaron antes que nosotros cómo había que hacerlo. La persona que apuntaba a esa creación de espacios viene de Dinamarca, un lugar que por excelencia el transporte en bicicleta es masivo y en el que debe de ser nuestro norte. Jerez cuenta ahora mismo con una red maravillosa de carril bici, que es verdad que ha robado un espacio también a los peatones, pero que quizás en el futuro de la movilidad todos tendremos que ceder un poco. Los peatones tendrán que ceder un poco y tendrán que ser más protegidos, que los espacios que le quedan sean más protegidos, que ahí sean los reyes de su espacio, pero que el resto de los colectivos también se puedan mover a satisfacción en un mundo que reclama que el motor vaya de capa caída y tengamos usos más sostenibles y de más eficacia medioambiental o energética, porque tanto humo no puede sostenerse. Hay un pub, no, yo me voy a decir, pero yo creo que todo el mundo vamos a saber dónde está, en el Ontoria, que el fin de semana, bueno, ya desde el jueves por la noche se pone muy bien de ambiente, y a mí, yo cada vez que paso por allí, porque voy a correr por la noche y necesito un espacio que conozco, que controlo muy bien, y yo le doy vueltas al Ontoria, ¿no? Hace lo siguiente, y no lo quiero poner como, porque evidentemente la autoridad se lo permite, supongo, todo el mundo lo conoce, y es que pone, para limitar su puerta, su acceso, pone 2 vallas en perpendicular al propio parque, una y luego otra pasando su propia puerta, y luego pone otras 2 paralelas al carril bici que tiene delante. Y esa valla lo que hace es que
te interrumpe el paso por la parte de acerado normal y llega justo hasta el carril bici. Cuando yo veo eso pienso, prioridades que aquí la administración local, si esto lo saben o si esto lo conocen, que está pasando, repito, viernes, sábado y domingo por la noche, prioridades que se están dando. Evidentemente, al peatón la última, ¿no? Porque yo cuando voy a pasar por ahí, tengo que invadir el carril bici para pasar. Primero porque me han puesto esa valla que llega justo al límite del carril bici y del carril bici afuera lo que hay es la rotonda, lo que hay es la calzada. Es que entonces no hay por dónde pasar. Y aparte de que normalmente está todo lleno de gente y nadie le dice, hay un par de vigilantes, pero nadie le dice a los chavales que están fuera y a la gente mayor que está fuera que no invadan la calzada. Lo digo, me viene a la mente porque digo, yo voy a lo de las prioridades. Esa valla, ¿quién está permitiendo que se ponga así? Nadie lo conoce que se pone. Y esa valla, ¿hacia dónde me lleva a mí? A salir al carril bici. Y si yo invado como peatón el carril bici y me atropella un vehículo de los que van bien por el carril bici, es que la culpa será mía, evidentemente, porque yo no tengo que invadir el carril bici. Pero oiga, es que me han puesto una valla. ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? Autorización supongo que no tendrá. Pues no lo sé. Yo te digo lo que veo por las noches cuando paso por el fin de semana. Entonces, yo lo he visto muchas veces, la valla llegando justo al límite del carril bici, a la línea blanca. Y si no, 20 centímetros antes. Nosotros desde Policía Local tomamos nota y será algo que veremos. Inspeccionaremos qué ocurre en ese lugar. Ejemplos así. ¿Verdad? Sí, bueno, hay un problema con los veladores. O sea, digo un problema y esto al final siempre es colisión de derechos y también colisión de intereses. O sea, en este caso sí que es cierto que más allá, en el tema de la pandemia, ha multiplicado la infraestructura de estos veladores y exterior. yo no quiero que no les vaya bien, por favor. No, ni muchísimo menos. Aquí no estamos en contra, ni muchísimo menos de la hostelería, porque han sufrido tantísimo durante todos estos meses y años. Pero sí que es cierto que en este aspecto, estamos hablando de movilidad, exclusivamente de movilidad, es cierto que ha importunado al peatón. Ha importunado al peatón porque ha invadido ciertas zonas que han hecho casi imposible en ciertos momentos, porque haya aglomeración de personas, porque haya una cola para entrar a comer, porque sea una hora punta, tal, que se facilite la movilidad en las aceras. También se ha invadido ciertos carriles bici porque se han puesto en el borde. O sea, y es normal que cuando un velador o una mesa esté recogida no lo invada, pero en el momento en el que la llenas, pones 2 o 3 mesas, pones 5 o 6 sillas, en el movimiento de entra, sale, invades el carril bici y colisiona el derecho. Hemos visto también cómo se han retirado aparcamientos. En muchos municipios, cómo se han retirado aparcamientos, se han puesto los veladores ahí. En relación a eso, sé que urbanismo está modificando, creo que lo ha modificado ya, no sé en qué proceso está, me parece que aprobación inicial, la normativa en cuanto a veladores para permitirla, porque no se permitían elegantes con la normativa, poner los veladores en zonas de aparcamiento. Por ejemplo, aquí en Cristina. Ahí ocurre. Ocurre, claro. Entonces, creo que eso ya se ha puesto como un prueba piloto y lo tienen ya. Han puesto los veladores cogiendo 2 zonas de aparcamiento, 2 plazas de aparcamiento. Una especie de plataforma. Una plataforma, no, que eso hay que es lo muchísimas lógico. ciudades. Madrid está lleno de muchísimas ciudades. Y entonces, claro, y está dejando la acera libre para el peatón. Efectivamente. Tendrá el cruce del camarero y del cliente, pero al final es lo lógico. Claro. O sea, me refiero. Pequeños bares que no en este tienen momento. espacio y gracias a eso han podido sobrevivir. Es decir, estamos en una Efectivamente. situación excepcional. Efectivamente, pero que al final es un juego de jerarquías y de prioridades. O sea, lo que estamos hablando en todo momento con el tema de la inversión de ciertos espacios hace que indirectamente se entienda que el peatón sea el último en la escala, cuando verdaderamente sea o deba ser la prioridad absoluta dentro de la movilidad dentro de una ciudad. Por consiguiente, el tema veladores, el tema de invasión, ni que tiene el tema de la entrada de este tipo de pubs con estas colas invadiendo ilegalmente la acera y el espacio público, pues tendrían que estar totalmente erradicados. Vosotros tenéis que tener el derecho absoluto a circular de una forma segura, con mucha tranquilidad y también, por supuesto, sabiendo que vuestros derechos están por el resto. La concienciación, o sea, a las asociaciones, creo que Federico me lo dirá igual que lo diré yo, o sea, es que no nos
no tenemos más horas en el día, ni en las semanas, ni tampoco decimos no a ninguna invitación si podemos asistir de cualquier evento, de cualquier charla, de cualquier debate, que sea en pos de la concienciación. Nosotros, de hecho, ya estamos hablando con Dirección General de Tráfico para intentar ayudarles a que creen talleres dentro de los colegios en las edades en las que ya sí que pueden circular, porque recordemos que los menores de, en algunos municipios, 14 años, aquí en Jerez creo que estará en los 15, 16 años, 15 años. Lo digo porque es que en cada municipio hay una edad mínima de uso. Todo lo que no llega a esa edad no está permitido como uso de vehículos de movilidad personal, y a partir de ahí aquí en Jerez, verdad que se va a poner el casco obligatorio. Hablamos ya también de que habrá una normativa nacional de casco obligatorio para todos los usuarios. O sea, es que todo esto hay que cumplirlo, todo esto se está formando, todo esto se está gestando, pero que es que en el momento en el que ya esté establecido, que ya no tendremos excusas para decir, es que yo no me he enterado. O sea, en el momento en el que ya no quepa esa excusa, que ya es verdad que las patitas las tiene bastante cortas, ese es el momento en el que tiene que actuar la policía de una forma severa, porque es que la sanción, la medida coercitiva, no va contra todos los usuarios, no va contra los colectivos, va precisamente para primar y para premiar al buen usuario y diferenciarlo del mal usuario, y para que entre todos mejoremos. Quien no lo haya aprendido se merece una sanción, 2, 3 y todas las que quepa, hasta que se lo incruste en su cabeza. Y es así, es derechos de todos. Hay cosas que se pueden hacer directamente que van a incidir positivamente. Es decir, yo vuelvo a repetir el tema de los repartos del espacio. Yo sé que estáis trabajando los técnicos, estáis trabajando también Rubén. Por ejemplo, Jerez es una ciudad muy extensa, como tú apuntabas, y que en ese sentido se puede hacer un reparto más equilibrado de los espacios. Tenemos muchas zonas desdobladas, grandes avenidas, estoy pensando la avenida de San Joaquín, la avenida del Altillo, montones de espacios donde viene recogido además en el plan de movilidad, donde el uso es ínfimo, es decir, hay mucho más espacio que vehículos a motor, y vamos en la perspectiva de reducir el uso de motor. Por lo tanto, hay espacios donde apenas, sin coste económico, porque no hay que hacer un costoso carril bici, sino que unas barreras arquitectónicas sencillas, algo muy poco costoso, puede permitir quitar espacio a los coches, que no va a suponer ningún problema de tráfico, ningún problema de embotellamiento, y eso permitiría a las bicicletas y a los VMP circular perfectamente con una seguridad máxima y harían que se abandonara la acera. Y hay kilómetros, de hecho ahora, Rubén nos ha planteado vosotros una idea que además consistiría en unir la zona este con el gran eje de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, y es utilizando la zona de Chapín y demás, que también es una avenida desdoblada en la que apenas hay tráfico. Sencillamente se trataría de robar un trozo al vehículo a motor y hacer un carril segregado, pero los carriles segregados la verdad es que generan una seguridad enorme. Todavía lo de las zonas 20 que habla el plan de movilidad y las zonas 30, que ya teóricamente son prácticamente toda la ciudad, no está asumido por los conductores. Y entonces todavía, el día en que realmente se circula a 30, la convivencia de bicicletas y coches va a ser muy fácil, pero todavía no está asumido eso. Entonces, segregar espacios, podemos ganar, tenemos 40 kilómetros casi de carril bici, podemos ganar 20 kilómetros y además crear una red, que es lo que echamos en falta ahora los colectivos, una red muy conectada que va a generar seguridad de manera automática. Luego habrá que incidir en el tema de la educación, pero es que de manera automática ya, porque la gente bajaría del acera. Te da comodidad, es que te da comodidad. Te da la conexión y la facilidad te da la comodidad y te da el acceso a ese tipo de uso. Creo que sabes, dos proyectos pequeñitos pero de conexiones, uno por el Pelirón, que conecta desde debajo del paso del tren a la que ha hecho la promoción privada, esa conexión por el Pelirón, y otro la desde la avenida Juan Carlos I a la 2003, por el cementerio, esa conexión que también falta. Nos lo estuvo contando este verano, perdóname que ahora no me acuerdo, Rubén y este señor Moreno. Pablo, perdón que estoy con el Alzheimer ya. Pablo. Dios mío. Lo que comentabas antes de las nuevas velocidades en la ciudad, la reducción de velocidad en la zona en la que convive el acerado con la calzada,
la limitación a 30 en las vías en las que solo tienen un carril, esta nueva inmersión de los vehículos de movilidad personal en la ciudad, todo eso, evidentemente, estamos en un momento crítico, en un momento singular, en el que viene una nueva realidad, pero la experiencia nos dice, por otros momentos de este tipo, recuerdo cuando se convirtió en obligatorio el casco en el ciclomotor, cómo vamos a llevar casco con el calor que hace en Andalucía, en Jerez y demás y tal, y aquello se logró, y el casco ahora está generalizado. Ahora todo el mundo tiene la conciencia de que si entra en el coche no se le puede olvidar el cinturón. Tenemos cada vez comportamientos más adecuados en esos aspectos, y evidentemente nos acostumbraremos también, o a fuerza de educación, que es lo que sería deseable, o a fuerza de que se tenga miedo a una denuncia. Es triste, pero es así. Hay personas que salen a la carretera y lo que piensan es: Dios mío, que no me encuentre el color verde en mi camino. Pues se logrará que haya uso responsable en cuanto a los espacios, a la velocidad de los vehículos de movilidad personal, el uso del casco, el uso del chaleco y todas estas normas que nos vienen. Hemos estado en un vacío normativo durante un tiempo que ha sido difícil para el ciudadano, que ha creado mucha confusión, pero que también era complejo para la propia policía, porque no teníamos todas las herramientas para actuar de una manera contundente y sólida. Estamos a las puertas de una nueva ordenanza. Hay unas modificaciones ya en vigor de la ley de tráfico, y creo que es el momento en el que se tomen las medidas adecuadas para que la conciliación entre todos los colectivos sea la que debe ser. Y en eso estamos. Esperemos conseguirlo. Bueno, lo conseguiremos. No puede ser de otra manera. Yo quiero recordar que, y aquí está la autoridad para ratificarlo o decirme que miento, las sanciones o las multas, que yo sepa, son personalizadas, son a individuos. Sí. No se sanciona a asociaciones, no se sanciona a colectivos, no se dice, si le está poniendo una multa a alguien que está infringiendo el código de circulación en bicicleta, no se está sancionando a Jerez en Bici, ni a todos los colectivos que lo hacen bien. Claro, no nos demos tanto por aludidos. No, primero educación. Oiga, no, hombre, es que el que lo hace mal, y Hacienda no te perdona, y sabe, conozcas o no conozcas la ley. Y también quiero recordar que bajaron muchísimo los muertos en carretera a partir de la retirada de puntos por el carnet de conducir. Y eso es una medida coercitiva. Le podemos poner vendas, eso fue una medida coercitiva. Y eso funcionó, más que la educación. La educación, el 99% de la gente la conoce perfectamente y la cumple. Lo que hay que hacer, lo que lo saben. ¿Por qué nos da tanto miedo ese 1% que lo hace mal? Y que puede provocar lesiones, accidentes, muertes. No lo entiendo. En este caso, si me lo permites, es cierto que a nosotros como colectivo sí que nos daba miedo al principio. Ahora nos empieza a dar menos miedo. ¿Por qué nos daba miedo al principio? Porque es que sencillamente no existíamos. O sea, es que es la novedad. Entonces, cuando llega la novedad, lo que tenemos que marcar muy claro es, primero, qué somos. Segundo, qué no somos. Y tercero, vamos a poner en valor al primer grupo, echando fuera al segundo grupo. Entonces, ¿por qué nosotros, por lo menos, verdad que el colectivo de la bicicleta ha existido desde hace muchísimo más tiempo que nosotros? Recogemos el trabajo de los colectivos de bicicleta, de usuarios de bicicleta, pero es que nosotros la labor pedagógica la hemos tenido que hacer después de la labor didáctica. O sea, es que nosotros hemos tenido que, primero, aprender nosotros muy bien el concepto, ir lo más actualizado posible de qué es lo que iba saliendo y qué es lo que iba viniendo de Europa, y luego también trasladarlo a los colectivos, a los usuarios y a todas las personas que estaban vinculadas con la asociación. Y luego, una vez que nosotros lo hemos aprendido, que es cierto que estamos bastante al día, que menos, luego trasladarlo a todos los entes políticos con los que hemos tenido vinculación, y esa es nuestra aportación verdaderamente. Entonces, ¿por qué nosotros sí que nos sentimos aludidos por esos malos usuarios? Porque es que hace 2 días no solamente eran los malos usuarios, es que las noticias eran un patinete,
o los patinetes son un problema, o es que van todos corriendo. Eso es algo que demoniza el concepto y sobre lo que tenemos y hemos tenido que trabajar cada vez menos, por suerte. Porque sí que existen buenos usuarios, porque la gente ha tenido ese tiempo para adaptarse, porque todos los ciudadanos pues han dicho, hostia, pues es un medio económico, viable, cómodo, seguro, si se hace bien, si se ponen en contexto de seguridad. O sea, todo eso es que le hemos trabajado. Y por eso vuelvo a incidir en que sí que nos hemos sentido más aludidos de lo que estamos ahora, pero que seguimos luchando por todos, por los buenos para mantenerlos y por los malos para echarlos. Y ahí seguimos diciendo que queremos y exigimos desde el primer día severidad con las acciones manifiestamente negligentes y que manchan no solamente al colectivo, sino que es que ponen en peligro a todos, a propio y ajeno. Eso es lo que yo defiendo justamente. Claro. Que también ha habido una fase primera, al ser algo novedoso, que no estaba regulado. Exacto. Muchas personas tenían la sensación de que era como un juguete, era más un juguete que un vehículo, y no había ninguna regulación. Ahora ya se ha establecido que no es un juguete de Reyes, es un vehículo y tiene una regulación y Ya hay seguridad. ya hay seguridad. Ya hay seguridad. Y ya sí que... Ahora sí puede también, en este caso, policía actuar. Antes no podía, o estaba muy limitado, porque es que ni siquiera estaba considerado como un vehículo. Había un vacío ahí. Y ahora sí, ahora es un vehículo de movilidad personal, pero es un vehículo. Es un vehículo. Ha sido un tiempo duro. Tengo que reconocer Claro. que ha sido un tiempo duro, pero que es cierto que nosotros creímos desde el primer momento. Y que ha venido para quedarse Exacto. y va a aumentar, vamos, exponencialmente. Que se multiplica. No ha sido una moda. Anualmente, no es como esa época, me acuerdo yo, de los quads o los mini quads o las mini motos que sí que se utilizaban en ciertos barrios y tal, que fue un regalo estrella. No, es que esto pasó de ser un juguete, pasó de ser algo anecdótico hace ya muchísimo tiempo. O sea, es que esto es el ¿Tenéis futuro. censado o hay alguna manera de saber cuántos vehículos de UMP hay en la ciudad o eso? ¿Tenéis algún dato? No, porque no. Todavía no. Complicadísimo. Todavía no, porque el certificado, que en un determinado momento será obligatorio, todavía no lo es, y no hay ningún censo, Pero en el futuro, cuando toda esa documentación sea preceptiva ya y esté implantada y en vigor, pues supongo que habrá algunos datos extrapolables. Habéis hablado Ahora mismo incluso no. de una edad mínima, ¿no? Sí, entiendo que en la ordenanza Está habrá una... establecido en 15 años. Pero 15 ¿está años, establecido de verdad? Es que yo lo que quiero decir, eso está por escrito porque mi Sí, por hija escrito, tiene en 13 la años ordenanza y tiene municipal. amigas de su edad que tienen y que van todos los días en este vehículo, con 13 años. Se establece en la ordenanza municipal, se establece. ¿Pero ya está en vigor? Bueno, La que habla. es la que Es la que comentaba estamos- antes, que la está, que está- en cuanto se publica Es el que se están boletín, creando No, las lo digo porque herramientas. los padres yo creo que que están todavía comprando se están patines, creando las herramientas. están comprando Es que hay algunos que son como Claro. juguetes, a niñas ¿no? de Se 12 compran años. como juguete al niño, ¿no? Pero, Sí, sí, bueno, es que sí, los eso está depende comprando de la como conciencia juguete. de cada familia, de cada padre, de madre y tal, pero un juguete no lo es. Pues no se está es regalando un juguete, como ni tal. muchísimo menos. Y yo, Es lo que quería decir, en este momento convulso en el que vivimos de esta creación de esta nueva movilidad, es que no hace mucho están surgiendo directrices de la Fiscalía aclarando términos, porque hay un totum revolutum, hay un pandemonium aquí de ideas, de conceptos, de definiciones, de usos y demás y tal, que el propio fiscal está teniendo que marcar una línea de comportamiento para todas las policías, para todos los juzgados y demás y tal, porque es un asunto novedoso. Es un asunto novedoso en el que parece que ya son más las luces que las sombras y que vamos a poder llegar a buen término de crear una convivencia entre todos los grupos. Oye, y perdonad por curiosidad, ¿siniestralidad hay mucha? Bueno, cada vez es más habitual que haya algún tipo de colisión entre un vehículo de movilidad personal y un coche o un peatón y demás y tal, porque evidentemente su presencia crece en la creciendo. ciudad. Es evidente que ocurren más cosas, y gracias a Dios últimamente no hay sucesos que sean muy alevosos o luctuosos que tengamos ya en la estadística, pero evidentemente han crecido. Va también con el crecimiento del número de usuarios. Claro. O sea que eso al final es por lógica, es como
Se ha multiplicado exponencialmente el número de accidentes. ¿Qué tal digo? Es que es obvio, o sea, es que la razón te dice que evidentemente a mayor número de usuarios, mayores problemas puede haber. O sea, pero es que esto va porcentualmente. También va incrementándose el buen número el número de buenos usuarios que haya. En este caso nosotros es verdad que desde la asociación, yo por ejemplo soy abogado y tengo ya en mi mesa bastantes expedientes de denuncia por colisión, porque haya tenido algún problema con la vía urbana, con responsabilidad patrimonial en varios ayuntamientos, que claro, antes no se podía reclamar si no se tenía una ordenanza, porque no estaba circulando conforme a los derechos de la vía, conforme a los deberes de la vía. En Cádiz, por ejemplo, sí que se puede, en Rota sí que se puede. Desgraciadamente San Fernando ha reiniciado el proceso y eso es una pena que me da, que es que de hecho nosotros empezamos ahí. Es que Jerez ha adelantado por la derecha 3 años después a San Fernando, que ellos iniciaron todo esto. Puerto Real estaba ahí y por ejemplo, Puerto Santa María ha decidido construir la casa por el tejado. Ha puesto patinetes de alquiler antes de tener una ordenanza. Sí. Eso es un ejemplo de que se está haciendo mal y se está priorizando otras cosas que no son la seguridad y la tranquilidad de todos los usuarios y todos los viandantes, todos los conductores del resto de vehículos, y eso es algo que tenemos que intentar potenciar, el buen y el razonable transcurso del íter de los acontecimientos. Ya, bueno, y cada uno terminando una pequeña conclusión. Sí, bueno, yo quiero terminar de la misma forma que empecé, o sea, dando las gracias por este tipo de eventos, por la invitación, por supuesto, que este año hemos asistido gustosos a Jerez, al igual que lo hemos hecho en el resto de los municipios que nos han invitado. Animamos a todos los usuarios y también a las personas que todavía no son usuarios, no te voy a decir que de otro tipo de medios, pero sí que de vehículos de movilidad personal, a que al menos se interesen, que lo vean como una opción posible, una opción viable, una opción divertida, incluso económica y por supuesto sostenible. Que hagan uso de los vehículos de movilidad personal, pero que por supuesto lo hagan siempre sabiendo cuáles son sus derechos, pero sobre todo sus obligaciones, tanto como usuario propio como con el resto de las vías. Y nada, simplemente eso, muchas gracias y en la siguiente nos vemos. Por supuesto que me sumo al tema de las gracias, pero yo quería ponerle un poquito de acidez. Nosotros llevamos años pidiendo al ayuntamiento que la Semana de Movilidad haya una implicación un poco más profunda. Y, por ejemplo, que el Día Europeo sin Coches sea también en Jerez un día sin coches, y que sea un día ambicioso en el que se corten algunas vías y que se hagan experimentos que ayuden a la ciudadanía a comprender que un nuevo reparto de los espacios iba a ser beneficioso para el bienestar de la mayoría de la población de Jerez. Bueno, a mí me gustaría terminar diciendo que la palabra movilidad no tiene que ser siempre solamente el medio para llegar a mi destino lo más rápido posible, sino que también es bueno disfrutar el viaje. Y disfrutar el viaje a veces es bajarte de un coche y hacer ese viaje andando o en bicicleta, por supuesto, defendiendo la sostenibilidad, defendiendo que se haga por los sitios ya indicados para que todos podamos mantengamos ese equilibrio de convivencia y que todos podamos disfrutar el medio de transporte que cada uno elegimos y que, por supuesto, el mejor sea el saludable, ¿no? Así que mi lema final sería también: disfrutemos del viaje, no solo las prisas por llegar. Pues sí, buen lema. Bueno, desde Policía Local lo único que os puedo decir es que necesariamente la Policía Local de Jerez siempre será parte de la solución en intentar que la convivencia y la coexistencia de todas las formas de movilidad en la ciudad sea responsable y sea pacífica, y que siempre vamos a estar ahí para lograrlo, para trabajar por ello. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por la participación. Ha sido, de verdad, por mi parte, un verdadero placer escucharos, sinceramente. Igualmente. Y muy enriquecedor. Qué interesante. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Vosotros.
Gracias.